Amén, amén. Qué bendición, qué alegría. Un grupo muy dinámico, muy activo. El Señor pueda bendecir esta tarde. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos nuevamente a pedir la compañía y la dirección de Dios al momento de abrir su palabra para que Él sea quien nos instruya. Oramos. Querido Señor y eterno Padre, estamos muy agradecidos de ti por darnos la oportunidad maravillosa, Señor, de poder orar y pedirte, Señor, agradecerte. En esta tarde hemos de abrir tu palabra, ayúdanos a entenderla. Cada persona que está conectada aquí a través de esta plataforma pueda ser bendecida por ti, oh Señor, y que tu palabra pueda ayudarle a crecer en esta tarde espiritualmente. Gracias por el don de tu palabra, por la esperanza que encontramos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que ahí donde ustedes están, abramos la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje especial de la Biblia. No es un tema nuevo, pero sí de gran relevancia e importancia para nuestra vida espiritual. Y vamos a ir allí al Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Y aunque el versículo que utilizamos fue el versículo 37 del capítulo 9 de Mateo, vamos ahora a empezar leyendo desde el versículo 35 para que entendamos el contexto de por qué Jesús en el versículo 37 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En el versículo 35, la palabra del Señor nos dice allí lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades, dice, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues, dice el versículo 38, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estoy más que seguro que probablemente todos los que están conectados acá no es primera vez que escuchan estos versículos bíblicos, que han tenido la oportunidad de leerlo. Pero es interesante poder nuevamente recordar y leer estas palabras de Jesús. La Biblia dice que el ministerio de Jesús estaba centrado en ir a todos los lugares, aldeas, sinagogas, pueblos, a todos los lugares Jesús iba con un propósito, con una misión, presentar la palabra del Señor, reflejar a Dios. Pues el mismo nombre de Jesús, según lo que nos dice la palabra del Señor, es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También su nombre, Jesús, dice que su traducción es Salvador de pecados. Le pusieron Jesús porque él podía salvar al mundo de sus pecados. Lo interesante es que Jesús, cuando va por las aldeas predicando, enseñando la palabra de Dios, entrando a las sinagogas de ellos, abriendo los rollos de la palabra del Señor, los pergaminos, como el pergamino del libro de Isaías, Jesús en un día, un momento, cuando ve la gran multitud, después de haberle predicado, dice que miró la multitud que le seguía, pues mucha gente seguía a Cristo. Y dice que cuando él miró la multitud, la vio desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta partecita llama mucho la atención, porque Jesús está comparando el ser humano, está comparando a las multitudes con un rebaño. Un rebaño es un sinnúmero de ovejas, se compone por un número de ovejas, 10, 15, 20, 25, 50, 100 ovejas, es un rebaño. Y Jesús plantea este oficio que existía en el tiempo en que Él vino a este mundo y dice que había muchas personas que se dedicaban al pastoreo de ovejas, así que Jesús estaba hablando un lenguaje que todos conocían en su tiempo. Y hablando en este lenguaje,
Jesús dice, las personas son como ovejas. Y lo interesante es que vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sucedía cuando un rebaño de repente no tenía pastor? Bueno, sucedían muchas cosas. Cuando un rebaño no tenía pastor, estaba expuesto a las fieras. Las fieras podían de manera libre, sin ningún tipo de obstáculo, venir y devorar el rebaño. Un rebaño sin pastor también corría el riesgo de que las ovejas se salieran del lugar donde pastaban y pudiesen irse por un acantilado, pudiesen irse por un barranco, perder la vida a las ovejas. O sea, era un peligro dejar las ovejas solas. Y Jesús dice que al momento de él venir a este mundo, encontró que las ovejas estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo interesante de esto también es que en Israel, el pueblo judío, había un sistema de adoración, había un sistema establecido por Dios desde allí, desde el Antiguo Testamento, cuando encontramos que Dios sacó al pueblo con mano poderosa de allí, de Egipto. Y Dios había establecido un sistema ceremonial, un sistema sacerdotal, para que aquellos que le servían pudiesen estar cerca de él. Y a través del santuario erigido allí desde el Antiguo Testamento, el pueblo podía entender de que Dios estaba con ellos. Y parte de la representación de Dios para el pueblo eran los sumos sacerdotes, eran aquellos que estaban frente a las cosas espirituales. Sin embargo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el pueblo de Israel había perdido el rumbo, sus líderes habían perdido el rumbo, se habían llenado de autosuficiencia, de egoísmo. El puesto, en vez de volverlos humildes, lo había vuelto arrogantes y habían conducido al pueblo no a una espiritualidad genuina. Y cuando el Señor viene, encuentra un gran número de personas cargadas de ansiedad, de tristeza, de depresión, de enfermedades, con tantas cosas que tenía la gente sin ningún tipo de esperanza. Aquellos que eran los responsables de aumentar la fe de los hijos del Señor, pues en vez de aumentar su fe, lo que hacía era dado la fe de aquellos que querían servir de corazón sincero al Señor. Cuando hablamos de alguien que está disperso como pastor, estamos hablando de alguien que ha perdido el sentido de dirección. Y cuando uno pierde el sentido de dirección, no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y decimos en buen dominicano que el que no sabe hacia dónde va, pues ya llegó. Si usted no sabe hacia dónde va, ya llegó. Y la palabra del Señor pone este ejemplo maravilloso para brindarnos una enseñanza de gran valor para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, comparando cuando una persona pierde el sentido de dirección, lo compara con alguien que no tiene fe. Y eso nosotros podemos corroborarlo en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Eso significa, hermanos, que cuando tú y yo no somos dominados, no somos guiados por la fe genuina en Cristo Jesús, no vamos a tener un buen sentido de dirección. Para tener sentido de dirección necesitamos tener fe en Cristo. ¿Y qué nos dice Hebreos? Si nosotros vamos a lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, la palabra del Señor nos dice: si tenemos fe, sabemos hacia dónde vamos. Si no tenemos fe, hemos perdido el sentido de dirección. Así que la fe es un don esencial y vital para la vida del creyente. Y Jesús estaba mirando en aquellos a quienes estaba presentando la palabra del Señor. Jesús los estaba mirando como personas que habían perdido totalmente ¿qué? La fe. Jesús no podía hacer este trabajo él solo, por eso escogió a 12 discípulos. Pero aún Jesús y sus 12 discípulos y aquellos que se habían añadido a su ministerio, Jesús lo miraba y lo
miraba como que eran pocos para poder devolverle la fe a esta gran multitud. Entonces el Señor dice, verdaderamente, la mies es demasiada, son demasiados los que han perdido la fe. Por eso también en la palabra de Dios nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la fe es importante para nuestro caminar cristiano. La fe es indispensable para mantenernos cerca del Señor. La fe es el refugio, la fe es la esperanza, la fe es la seguridad de todo creyente. No podemos vivir sin fe, porque sin fe es imposible agradar a quién, a Dios. Y me agrada cómo el Señor aquí me llena de gozo, me llena de satisfacción, ver cómo el Señor mezcla la fe con la salvación. Alguien para poder acercarse a la salvación, para poder tener esperanza de vida eterna, necesita tener fe. Es imposible que una persona sin fe en Cristo pueda acercarse a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces el Señor dice, para que todas estas personas que están dispersas como ovejas sin pastor puedan volver a tener esperanza, debemos rogarle al Señor de la mies que envíe obreros con fe. Mi pregunta en esta tarde, en este grupo, ¿hay obreros que tienen fe? Yo sé que sí. Aquí hay obreros que están llenos de fe y de esperanza para compartirlos con aquellos que le hacen falta. La fe es un don maravilloso y quisiera seguir comparando este don de la fe con lo que nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, habla algo muy interesante acerca de la fe. El libro de Romanos nos dice, capítulo 5, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten cómo el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, en palabras distintas, está expresando el mismo sentir que expresó Cristo en Mateo 9 cuando miró a la gran multitud. Jesús dice, estas ovejas están dispersas como ovejas sin pastor, no tienen sentido de dirección porque les hace falta fe. Y el propósito del Señor, alabado sea su nombre, era devolverle la fe en Dios a aquel pueblo que lo había perdido. Aquel pueblo que por su falta de fe estaba sumido en la depresión, en la angustia, en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, en la desesperanza. El Señor se propuso a través de su ministerio y el ministerio de los apóstoles devolverle la fe a las personas en un Cristo vivo, en un Cristo que transforma, que cambia, que redime, que devuelve la esperanza a todo aquel que pone su confianza en Él. Ahora el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, la fe trae como resultado algo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta, la justificación. La justificación es ese don impartido por Dios que nos hace a nosotros aceptos delante de la presencia del Señor. La fe trae justificación. Dice, justificados pues por la fe, encontramos paz para todos. Cuando alguien no tiene sentido de dirección por falta de fe, es como dice Juan capítulo 14, su corazón está turbado y el que está turbado probablemente está lleno de temor. Y gloria a Dios, porque la fe, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor. Gloria a Dios. ¿Qué hace la fe? Echa fuera el temor. La fe nos ayuda a vivir confiado. Entonces debemos nosotros hacer la misma petición que hicieron los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Pon en nosotros una fe genuina. Me encanta lo que sigue diciendo allí el apóstol Pablo en Romanos, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la
tribulaciones. ¿Cómo estaba allí la multitud? Desamparadas y dispersas, llenas de tribulación, pero la fe que intentaba devolverle el Señor a través de su mensaje. Dice la palabra de Dios allí que la fe nos ayuda a gloriarnos en las tribulaciones, porque dice allí que la fe produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Gloria al Señor. La multitud a la cual le hablaba Jesús allí, por la cual Jesús tuvo compasión de ella. Jesús estaba devolviéndole la fe. ¿Qué más produce la fe en nosotros? Yo quisiera que usted vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si no, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice allí la palabra de Dios en adelante. Desde el versículo 28 en adelante nos dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para aquel ser primogénito entre muchos hermanos, dice allí. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice allí: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, que aún el que también resucitó, el que además, dice allí, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, dice allí, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, dice: por causa de ti nosotros somos contados como ovejas. Dice allí, todo el tiempo somos contados como ovejas. ¿Se le parece ese texto a Mateo 9? ¿Se le parece? Es interesante. Y no sé si en esta tarde tú estás entendiendo el mensaje de la palabra del Señor. La fe está ligada con todo lo que tiene que ver con el cristiano, tiene que ver con su manera en la cual expone la palabra del Señor, tiene que ver en la manera en cómo empezamos a ver aquellos que son nuestros semejantes. La fe tiene que ver con nuestra restauración, la fe tiene que ver con nuestra justificación, tiene que ver con nuestra salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida está ligado a nuestra fe. Y es por eso que la palabra del Señor dice: el justo por la fe vivirá. La fe es el arma del cristiano para fortalecerse en la prueba. La fe es el arma del cristiano para poder tener el deseo y el ánimo de a sus semejantes cuando nos ve en circunstancias difíciles. Le dice que hay un Dios de esperanza que puede rescatarlo y revivirlo. Y me gusta la manera en que el apóstol Pablo ahora lo presenta en el capítulo 8 hablando de la fe. El apóstol Pablo dice: la fe nos ayuda a nosotros a entender que nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está diciendo: por lo demás estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, lo contrario a la fe es la duda, el temor. Y cuando nosotros estamos lejos de la fe, estamos entonces como la multitud, o como ovejas que no tienen pastor. Y cuando estamos como ovejas sin pastor, nos abruma el temor, la ansiedad, la tristeza, el dolor, la desesperanza. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros estamos seguros porque Cristo aumenta nuestra fe. ¿Qué necesitamos hoy en día como cristianos, como hijos del Señor? Creo que necesitamos fe.
Y cuando yo comienzo a mirar todo esto, y esto tiene una connotación bastante amplia y profunda, pero estoy tratando de tomar lo esencial en esta tarde. Cuando yo contemplo cómo Cristo y el apóstol Pablo hablan acerca de la fe, me está diciendo que el antídoto para sanar nuestra alma, para sanar la iglesia, para sanar un grupo pequeño, para sanar nuestra familia, necesitamos la fe, hermanos. Necesitamos la fe, creer. Decirle al Señor, permíteme creer en ti, aumenta mi fe, porque es que la fe es quien trae a nuestra vida justificación y nos ayuda a tener seguridad en Cristo. Hay del hombre que no tiene fe. Hay de aquel que no tiene fe. Bienaventurados sois vosotros, dice la palabra del Señor, porque aún ustedes sin ver pueden creer. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo, tú quieres ser un cristiano que pueda ver las necesidades de su prójimo y al ver la necesidad de tu prójimo, ayudarlo con esa empatía para que se encuentre con el Salvador, tienes que tener fe. Si tú quieres fortalecerte en tu vida, si estás pasando, no sé a quién estoy hablando en esta tarde, qué situación tú tienes en tu vida, pero el Señor te está diciendo en esta tarde, lo que necesitas es fe, creer en el Señor, confiar en el Señor, para que ese joven, esa joven, ese hombre, esa mujer misionero se active. Que necesitas fe para que ese cristiano fuerte y maduro, que no está allí ambivalente, ni que es cristiano según la circunstancia, ese cristiano pueda volverse un cristiano firme, necesita fe. Entonces vamos a decirle al Señor en esta tarde, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que el fuego del evangelismo se reanime en mí. Aumenta mi fe para que mi confianza en ti, Señor, pueda nuevamente encenderse la llama que tal vez está ahí pequeñita, para que la llama se encienda en mí. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Si algo en el ministerio vemos hoy en día es que vemos las personas tan angustiadas, tan llenas de situaciones. Algunos dicen, no puedo, pero sí puedes. La Biblia dice, el apóstol Pedro utiliza un buen lenguaje acerca de la fe en 1 de Pedro capítulo 5, cuando dice, echad todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Me gusta lo que dice Salmo hablando acerca de la fe. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Si tú quieres que las cosas que haces para el Señor, que tu vida salga a flote y avance, hermano, la solución es pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Padre, ayúdame a tener fe, reanima el fuego, que si el fuego de la salvación está apagándose en mí, dame fe para que el fuego encienda cada vez. Dios está dispuesto a darnos toda la fe que nosotros necesitamos. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, porque la Biblia dice que la fe es un don que lo da ¿quién? ¿Quién da el don de la fe? Lo da Dios. Porque por gracia soy salvo, dice la Biblia, y esto es donde Dios proviene de la fe, para que nadie se gloríe, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, dice que si alguno está a falta de fe, ¿qué dice la Biblia? ¿Que la pida a quién? A Dios. Entonces, ¿por qué a veces estamos ahí agobiados? ¿Por qué estamos como aquellos que no tienen esperanza, como le dijo el apóstol Pablo a los de Tesalónica?
cerca. ¿Por qué sufren ellos que no tienen esperanza si Cristo murió y resucitó? Así aún en la muerte, todos aquellos que creen en Jesús volverán a la vida. Ya la fe, hermano, es el todo, para el todo del cristiano. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción por lo que no se ve. Por la fe alcanzaron los antiguos las promesas, dice allí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe saber que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, todo lo que tiene que ver con tu vida cristiana podrá reanimarse, podrá seguir estando firme a la medida que tú pongas la fe que ya puso Dios en ti a trabajar en el nombre del Señor. Me pregunto en esta tarde, ¿cuántos están dispuestos a que su fe aumente en el nombre del Señor Jesucristo? Así que pídele al Señor que fortalezca tu fe. Pídele al Señor que reanime tu cristianismo. Pídele al Señor que te dé los ojos de Cristo, que te dé la voluntad que había en Cristo. El ruego del Señor era el siguiente: roguemos para que el Señor envíe gente con fe a su mies. Gente con fe a su mies. Si hay pocos obreros hoy, entonces yo tengo que ser parte de esos pocos, porque yo tengo fe en el Señor. Ahora, voy a orar para que el Señor siga trayendo gente como yo con fe a su redil. Gente como yo que quiere hacer su voluntad a su redil. Gente que quiere que el fuego del Espíritu pueda nacer nuevamente en ellos, encenderse la llama. Señor, aumenta la llama en mí. Dile al Señor, escríbelo, aumenta la llama en mí, Señor, de la fe. Familia, Dios les bendiga. Creo que el Señor nos ha dicho lo que necesitábamos escuchar en esta tarde. Que el Señor pueda grabar este mensaje que has escuchado en esta tarde en tu corazón. Que no se aparte. Que en esta tarde todos aquellos que estamos conectados no seamos simples oidores, sino también practicantes de la palabra del Señor. Que no sea un mensaje más, sino un mensaje que haya transformado nuestros corazones y que hoy tengamos la disposición de decirle: Señor, con la fe que está en mí, hoy voy a poner en práctica tu palabra. Quisiera orar. Oramos al Señor. Padre, gracias por este grupo de personas maravillosas que compartimos en esta tarde tu palabra. Sé con ellos. Tú los conoces de manera especial, de manera individual, sabes cuáles son sus luchas, sabes quiénes son. Padre, aumentales la fe, la confianza. Permítele, Señor, que en ellos pueda reavivarse, encenderse nuevamente el fuego, Señor del Espíritu. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros y hablar a nuestros corazones. Queremos permanecer cerca de ti, porque a quién iremos, Señor, solamente en ti hay palabra de vida. Guíanos, Señor, danos un resto de semana feliz en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Amén.